Estamos llevando como familia de Unidad Cristiana desde hace ya algunas semanas, estamos llevando un ciclo de enseñanzas que están basadas en un libro de madurez espiritual. Hay una programación, si tú todavía no adquieres el libro, si todavía no lo compras, yo verdaderamente te invito a que lo hagas. Compra el libro, me parece que todavía hay ejemplares, ya no hay ejemplares. Me dice Dana que ya no hay ejemplares, pero búscalo en internet, seguramente en Amazon lo vas a poder encontrar. O acércate con alguno de los líderes también, acércate conmigo si quieres al final del servicio para decirte cómo puedes adquirir este libro, cómo puede llegar a tus manos este libro, porque es de mucha bendición. Y hay una programación de capítulos con los que se están dando estas enseñanzas. Y esta semana los capítulos corresponden al Espíritu Santo. Y yo el domingo pasado estaba leyendo, no los capítulos del Espíritu Santo, que son 15 y 16, sino estaba leyendo el capítulo 14, 13 y 14. Y leyendo el capítulo 14, el Espíritu Santo depositó en mi espíritu un deseo y un anhelo de poder compartir esto el día de hoy con ustedes, porque literal me voló, así como decimos, me voló el cerebro, me voló la tapa de los sesos de lo que ahí se está enseñando y lo que Dios nos quiere revelar a ti y a mí como hijos. Por supuesto, pedí autorización a nuestra pastora porque nos sujetamos a autoridad y la pastora dio luz verde para que el día de hoy podamos estar recibiendo esta enseñanza. Y esta enseñanza se llama Reinando a través de Cristo. Di conmigo, reinando. Y tiene mucho que ver con lo que el Espíritu Santo depositó en el corazón de Miguel, que somos reyes y somos sacerdotes. Y muchas veces, y la cultura religiosa depositó en nosotros el tema del sacerdocio, pero a veces perdemos de vista que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿no? Y entonces a veces nos conformamos con el tema de un sacerdocio, pero dejamos de entender lo que está en el corazón de Dios, que tiene que ver con un reinado, ¿de acuerdo? Y sabes, en el corazón de Dios está que nosotros reinemos, y la madurez espiritual tiene que ver con la identidad. La madurez espiritual no viene, o la madurez en general no viene a través de las experiencias vividas. Hay mucha gente que ha vivido muchas experiencias, pero no madura. No sé si coincidirás conmigo. Conocerás por ahí alguna persona que tiene ya muchos años y ha vivido muchas cosas, pero no podemos considerar que sea una persona madura. Entonces la madurez no viene por el paso de los años, sino la madurez viene por un entendimiento del propósito, un entendimiento de quién eres, asumir las responsabilidades que te corresponden por quién tú eres. Y la madurez espiritual sin duda viene por entender además quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y entonces todos estos capítulos que hemos estado enseñando tienen que ver con eso, con conocer quién es Él y conocer quiénes somos nosotros en Él. Y esto se trata de identidad. Entonces, hay una porción de la Escritura. Vamos a estar haciendo referencia a muchos versículos bíblicos, pero no los vamos a leer todos porque no daría tiempo. Al final se compartirá un código que tú te vas a poder llevar estos versículos a casa para que los puedas meditar. Pero esta porción de la Escritura sí la vamos a leer y yo te pido que me acompañes. Y está en el libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer los versos 12 al 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero ustedes la pueden leer, como siempre, en la versión que a ustedes más les guste. Y dice la palabra de Dios así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir, o sea, Jesús. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios.
Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don, significa regalo, que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva es un regalo que se da sin esperar nada a cambio. La dádiva es algo que se da gratuitamente. Y dice, la dádiva que lleva a la justificación. Y la justificación es haber evitado la pena por nuestro pecado. Esa es la justificación. Dice, tiene que ver con multitud de pecados. La dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con multitud de pecados. Y continúa la palabra de Dios diciendo, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto es lo que dice la Escritura. Básicamente, y resumiendo esto, dice la palabra de Dios que por el pecado de un solo hombre, de Adán, entró el pecado al mundo y reinó la muerte. Así de sencillo. El pecado de uno hizo que reinara la muerte. Pero dice, también por el sacrificio de uno, la multitud de todos los pecados que se generaron en la historia de la humanidad ya fueron justificados. Y por gracia. Y eso es maravilloso, mi hermano. Y eso es maravilloso porque la multitud de pecados fueron justificados por el sacrificio de Jesús. Y acá estamos hablando de dos reinos o dos soberanías. El reino o la soberanía que tiene que ver con el pecado y con la muerte, y el reino y la soberanía que tiene que ver con la gracia y con la justicia, con la gracia y con la justificación. Y entonces, estas dos soberanías o reinos luchan por nuestras almas. Luchan por las almas de todos los seres humanos, de todo ser humano que fue creación de Dios. Estos dos reinos y soberanías están luchando por tu alma y por la mía. Pero sabes, tenemos que saber que lo que está en el corazón de Dios es que tú y yo triunfemos. Que reine la gracia y que reine la justicia. No que reine el pecado y la muerte, sino que reine la gracia y la justicia. Dice la palabra de Dios, gracias a Dios, que con Cristo siempre nos lleva triunfantes. Eso es lo que está en el corazón de papá, que tú y yo podamos triunfar. Y hay una porción en la que de todo esto que acabamos de leer, que está en el verso 17, y dice, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, que es Jesucristo. Dice, reinarán en vida. Y esto es muy consistente con lo que nos estaba compartiendo Miguel hace un momento, que somos hechos reyes. Entonces es importante que podamos entender que el llamado que Dios tiene para ti y para mí es que reinemos. Él quiere que reinemos. Pero hay reyes buenos y hay reyes malos. Muchas veces cuando hay reyes malos y tienen el poder se convierten en tiranías, pero cuando los reyes son buenos, pues sin duda es benéfico. Por eso la Escritura dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Eso es lo que dice la palabra de Dios
en el libro de Proverbios capítulo 29. Y dentro de los reyes buenos, Dios ponía en mi corazón a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David no era perfecto. Cuando nosotros leemos la historia de David, podemos ver que él no era perfecto, él cometió errores. Pero su corazón era conforme al corazón de Dios, porque a pesar de sus errores, David se arrepentía. Y eso era fundamental. Y eso es básicamente a lo que tú y yo estamos siendo llamados, a entender que no somos perfectos, que en nuestro caminar con Dios vamos a equivocarnos y vamos a pecar. Pero es el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros llevándonos a arrepentirnos, a decirle: Padre, perdóname porque me equivoqué y me arrepiento y ayúdame para no hacerlo. Pero en David había ciertas características que podemos ver en la Escritura cuando nos narra su vida. David era un hombre noble. David tenía nobleza. Él no reinaba para unos cuantos, él reinaba para ricos y para pobres. Inclusive dice la Escritura que cuando trae el arca del pacto, él prácticamente se pone a bailar junto con el pueblo por la alegría que representaba tener la presencia de Dios ahí. ¿No es cierto? Y su esposa como que lo vio por la ventana y le dijo: ¿qué onda contigo? Pues, ¿qué estás haciendo mezclándote con toda la prole? ¿No es así? Eso es lo que dice la Escritura. No sé si dice así, pero estoy parafraseando la Escritura, pero básicamente es eso. Entonces había nobleza en la vida de David, había un encanto especial. Por supuesto, David tenía autoridad, él reinaba sobre todo Israel y tenía autoridad y ejercía esa autoridad. Pero no la ejercía con base en su propio entendimiento, sino buscaba en la presencia de Dios poder aplicar lo que Dios depositaba en su corazón para poder ejercer esa autoridad. Y era también de lo que nos hablaba hace un momento, del poder y la autoridad. También tenía riquezas. ¿O hay alguien acá que después de leer la vida de David no pudiera ver que él tenía riquezas? David era un hombre rico. David tenía prácticamente todo el reino, todo estaba a su disposición, entonces él tenía riquezas y también ejercía su libertad. Él podía moverse en el reino como él quisiera y le permitía al pueblo de Israel también vivir en libertad, porque dice la palabra de Dios que en los reinados de David había paz, porque él gobernaba con justicia. Y estos atributos que David tenía en su persona, nobleza, encanto, riqueza, autoridad, poder, libertad, podemos encontrar esas en contrapartes espirituales, y lo que tenemos que entender es que el anhelo en el corazón de Dios es que ese encanto, esa nobleza, la autoridad, la libertad, las riquezas también sean ejercidas por nosotros, que tú y yo también las podamos disfrutar. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Claro, en un sentido espiritual, no significa que todos aquí vamos a tener reinos y vamos a reinar y todos aquí vamos a tener muchísimo dinero y no se refiere a eso, sino son contrapartes espirituales, y es lo que tenemos que entender, que son contrapartes espirituales. Pero todas esas características deben ser disfrutadas por cada hijo de Dios. Y quienes hemos depositado nuestra fe en Jesús y hemos creído en Jesús, nos hemos convertido en hijos de Dios y tenemos el derecho de poder disfrutar de estos atributos espirituales. ¿Y por qué? ¿Y por qué muchas veces por qué a veces no las tenemos? Perdóname. O con mucha frecuencia nosotros como hijos de Dios no experimentamos y disfrutamos estas características. Y no es porque no estén disponibles, porque tenemos un Dios de lo superlativo. Quien habita en ti y en mí es el Dios que todo lo puede. Y es un Dios de lo superlativo porque nos ama con amor eterno. Dice su palabra que su amor sobrepasa nuestro conocimiento. Cuando en su palabra dice cimentados y arraigados en el amor, dice para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento y sean llenos en la plenitud de Cristo, en la plenitud de Dios. En otra parte de la Escritura dice ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. Entonces, a través de Dios y a través de la presencia de Él en nuestras vidas, tenemos acceso a vivir
un amor superlativo, un gozo glorioso. Y en Filipenses también habla de que tú y yo podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará de sus corazones y de sus pensamientos. Y entonces, mi hermano, si tenemos un Dios de lo superlativo y tenemos un Dios que nos permite experimentar el amor, el gozo, la paz de una manera espectacular, ¿por qué nosotros no podemos disfrutar de todo lo que tenemos en Él? Esa nobleza, esa libertad, ese poder, esa riqueza, esa autoridad. Y el autor mencionaba un caso de una señora que vivía en una ciudad en Estados Unidos y era millonaria, era una viejilla que era millonaria porque tenía bonos del ferrocarril, ¿no? O sea, en algún momento adquirió bonos, esos bonos fueron subiendo su valor y era millonaria, tenía $20 millones en bonos del ferrocarril. Y cuando ella falleció y pudieron entrar las personas a su departamento, falleció sola, encuentran que sus ropas interiores o sus enaguas no estaban hechas con tela, sino que estaban hechas con pedazos de periódico unido. Y entonces ella, en vez de usar enaguas de tela, usaba enaguas de periódico y lo hacía para poder ahorrar. Y yo no sé si te puedes imaginar esa escena, pero una mujer con $20 millones, ya anciana, haciéndose enaguas de remiendos de papel periódico. Entonces, ella era millonaria, pero la pregunta es, ¿usaba esos recursos? ¿Ella los usaba? ¿Ella tenía o gozaba del privilegio de poder usar esos recursos? Claramente no. Y entonces esa historia nos tendría que llevar a una pregunta para ti y para mí. ¿Y ustedes no creen que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo por debajo de los recursos espirituales que tenemos disponibles? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Y es importante, por eso es importante esta enseñanza, mi hermano, para que sepamos lo que tú y yo tenemos disponible. Para que verdaderamente podamos entender el llamado que Dios nos está haciendo de ser reyes y sacerdotes. Porque si no entendemos lo que tenemos disponible, pero que no usamos, entonces nunca vamos a alcanzar verdaderamente el llamado que Dios tiene para nosotros. Y no somos conquistadores. Muchas veces nos gobiernan las emociones, nos gobiernan las circunstancias, las situaciones, las pruebas, pero nosotros no somos conquistadores sobre ellos. Y entonces este versículo que acabamos de leer, el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos, que dice que quienes reciban abundantemente la gracia y el don de la justicia reinarán en vida, pues pareciera como un espejismo, algo que realmente no estamos viviendo ni experimentando. Y de ahí, mi hermano, que nosotros tenemos que profundizar en este tema. Ahora, el reinado tiene que ver con que tengamos súbditos. Un rey tiene súbditos, ¿no es así? O sea, hay un rey que tiene súbditos. Pero el reinado al que somos llamados tú y yo no tiene que ver con que tengamos un bonche de personas sirviéndonos y rindiéndonos pleitesía y estando dispuestos a hacer lo que nosotros les digamos. Ese no es el reinado al que tú y yo somos llamados, porque Jesús dijo, el que quiera ser el más grande entre ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que servir a los demás, dice, tiene que volverse esclavo de los demás. Entonces, claramente el reinado a través de Cristo no tiene que ver con que tengamos súbditos, personas que nos estén rindiendo y que nos estén sirviendo, rindiendo pleitesías y sirviendo. El reino del pecado y de la muerte, escúchame esto, mi hermano, el reino del pecado y de la muerte es un poder sobre una personalidad. Es un poder sobre una personalidad. Pero el reino
de la gracia y de la justicia es una personalidad sobre un poder. ¿Se entiende la diferencia? Es una personalidad sobre un poder. Y hay situaciones que gobiernan en nuestras vidas y son situaciones en las que tú y yo tenemos que reinar sobre ellas. Los súbditos que tenemos que tener como reyes y sacerdotes de Dios no tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con lo siguiente: el pecado. A través de la sangre de Cristo, dice la Escritura, que tú y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿No es así? ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Que tú y yo ya no estamos esclavizados por el pecado. Por lo contrario, dice la palabra en Romanos 6, dice: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No permitan. Pues es una decisión, es algo que nosotros tenemos que decidir. No permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni obedecer a los malos deseos. Y más adelante dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Entonces, claramente el pecado no debe tener dominio sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener dominio sobre el pecado. Y el pecado tiene que ser súbdito de nosotros. Mucha gente quizá se mantiene atada por el pecado, y no porque no haya recibido ya la libertad del pecado, porque el sacrificio ya le hizo Jesús una vez y para siempre. Pero probablemente no quieren ser liberados del pecado, porque las cadenas ya se rompieron. Cuando cantábamos hace un momento que las cadenas, el día de hoy las cadenas se rompen, yo te quiero decir que el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, ese día tus cadenas se rompieron. El problema es que seguimos permaneciendo como si estuviéramos esclavizados, porque queremos permanecer así, o porque no entendemos lo que Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz. Pero tenemos que entender que tú y yo estamos llamados para reinar sobre el pecado, que el pecado no reine sobre nosotros. Y también hay circunstancias. Esta es otra de las situaciones en las que tenemos tú y yo que reinar, que son sobre las circunstancias. Y en el libro de Romanos 8 nos habla de circunstancias bien complicadas para nuestras vidas, bien complicadas, porque habla de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, desnudez, peligro, espada. Mi hermano, si tú te pones a pensar, estas circunstancias son durísimas. Yo creo que ninguno de los que estamos acá diríamos: ay, pues suena chido. Hambre, desnudez, angustia, espada, persecución. Pero dice la palabra de Dios, sin embargo, de todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Porque no importa las circunstancias que tú estés viviendo, la promesa para tu vida y para mi vida es que de esas somos más que vencedores. De todo eso. Pero sabes, mi hermano, a veces esas circunstancias también gobiernan sobre nosotros y nos debilitan, y cedemos ante la debilidad de esas circunstancias y dudamos del amor de Dios, y dudamos de lo que Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz. Pero ¿será que tú y yo no estamos entendiendo esto y decir: no, yo voy a reinar sobre mi circunstancia porque Él ya entregó su vida en esa cruz por mí y voy a ser vencedor? Eso. Dáselo a Él, porque hazlo más fuerte, porque es para Él, mi hermano, es para Él. También experimentamos frustración. Y la frustración, mi hermano, la podemos experimentar porque no encontramos el propósito en la vida. Estamos llevando a cabo muchísimas actividades, muchísimas cosas, quizás hasta hobbies. Estás buscando a ver qué hacer, pero como en esa búsqueda de ver qué hacer no encuentras tu verdadero propósito, vives frustrado. De repente haces cosas que te generan gozo y después regresas a lo que verdaderamente tienes que ser responsable de hacer, y vives y experimentas frustración. O tal vez, para quienes buscamos hacer la voluntad de Dios, también vivimos frustración. Y lo que el Espíritu me hablaba
es que cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, experimentamos frustración porque lo que estamos esperando es la recompensa por hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando esa recompensa no la vivimos y no la experimentamos, entonces vivimos frustrados porque le decimos a Dios: Dios, ¿no te das cuenta que yo estoy haciendo tu voluntad? Estoy buscando hacer tu voluntad. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo por mí? Y entonces nuestro enfoque no está en Él, nuestro enfoque está en lo que Él va a hacer por nosotros. No sé si me estoy explicando. Pero Él es Dios y Él sabe los momentos y los tiempos en los que todo va a llegar a nuestras vidas. Y entonces, mi hermano, lo importante y donde vamos a poder vencer la frustración haciendo la voluntad de Dios es simplemente hacerla porque Él es Dios y encontrar en hacer su voluntad nuestra fuente de gozo. Por eso David declaraba: me agrada, Dios, hacer tu voluntad. Me agrada, Dios, hacer tu voluntad. No es me agrada, Dios, recibir todo lo que recibo por hacer tu voluntad. Eso no declaraba David. Simplemente decir: me agrada, Dios, hacer tu voluntad. Mi hermano, que tú y yo unidos, juntos, encontremos en hacer su voluntad nuestra fuente de gozo y poder vencer la frustración en nuestras vidas. También la falta de capacidad. Nuestra pastora Claudia, yo recuerdo mucho esa enseñanza y decía: hay algunas situaciones que nos pueden apartar del llamado de Dios. Y dice: 1, el pecado sexual; 2, los problemas económicos; y 3, la falta de capacidad. O creer que te falta capacidad para llevar a cabo el llamado que Dios te está llamando a hacer. Y entonces, mi hermano, lo que tenemos que entender es que cuando viene un llamado de parte de Dios, Él te va a dar todo lo que necesitas para poder desempeñar. Todo. Cuando Dios hizo un llamado a Moisés, que tenía que ir para liberar a los israelitas en Egipto, Moisés, le antepuso una bola de cosas que si no podía hablar bien y que si no se podía presentar, y le empezó a poner una serie de argumentos a Dios, diciéndole: no, yo no soy la persona adecuada para liberar a tu pueblo de Egipto. Y sabes, mi hermano, el problema es cuando tú y yo le decimos a Dios: no soy capaz. Y listo, nos damos la vuelta y cámbiame la conversación porque yo no soy capaz de hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Y entonces, mi hermano, nos quedamos estáticos, nos quedamos esclavizados en vez de reinar sobre esa situación. Y la manera de reinar sobre esa situación es entender. Dice: dichosos los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Y la pobreza en el espíritu viene el decir: Señor, yo no soy capaz. No está en mis propias capacidades, no está en mis propios medios. Solo está en los tuyos. Si tú me estás llamando a hacer esto, yo deposito esto en tus manos porque yo no lo voy a poder hacer, pero en ti sí lo voy a poder hacer. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de Él viene todo lo que tú y yo vamos a necesitar para hacer el llamado que Dios quiere que hagas. Amén. Hay otro súbdito o hay otra situación que reina sobre nosotros y que lo tenemos que hacer súbdito, que son las emociones. Y sabes, mi hermano, las emociones son reflejos de la condición de nuestro corazón. Es un reflejo de nuestro estado interno. Esas son las emociones. Yo no sé cómo están tus emociones, pero lo que hoy hay que llevarnos es que las emociones son un reflejo de cómo está nuestro interior. Si hay ira, si hay enojo, es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Si hay temor, hay un reflejo, es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Y muchas veces esas emociones se convierten en un tirano en nosotros y nos apartan del verdadero llamado que Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque el reinado no se hace a través de emociones, sino el reinado se hace a través de intención. Está bien que te enojes, porque Dios nos hizo con sentimientos,
Pero mi hermano, cuando te enojes, cuando sientas ese enojo, porque lo sientes, tienes que saber que Dios te dio lo necesario, porque el Espíritu de Dios habita en ti, para que tú tomes dominio de esa emoción. Y en vez de nada más de dominarlo y someter el enojo, yo te invito a que vayas a la presencia del Espíritu y le digas: Espíritu Santo, ¿por qué sentí enojo? ¿Por qué sentí enojo? Para que entonces el Espíritu Santo te diga la razón, la raíz de lo que hay en tu corazón por la cual esa situación te está produciendo enojo. Y decirle: Señor, esa situación yo te la entrego, y esta herida yo te la entrego, o este rechazo, o esta frustración, o lo que sea que el Espíritu te revele. Ponlo y entrégaselo en sus manos y dile: sánalo. Porque entonces la próxima vez que venga una situación similar, ya no me voy a enojar. Ya no voy a tener que dominar ese enojo, porque tú ya me sanaste. Porque Él es la fuente de todo. Mi hermano, entonces tú y yo tenemos que reinar sobre nuestras emociones, para que nuestro reinado sea un reinado intencional y no emocional. Y finalmente el temor, este es otro súbdito, el temor. Y el temor también es un reflejo es un estado emocional, es un estado interior que es natural hasta cierto punto, pero también puede paralizarte, puede paralizarnos. El temor no solo nos paraliza en nuestro accionar, sino que puede paralizarnos espiritualmente. Es el temor. Y muchas veces ese temor al fracaso, hay mucha gente que tiene miedo a las personas, tiene miedo al fracaso, tiene miedo a las circunstancias, tiene miedo a volar, tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a no sé cuánta cosa. Miedo a las responsabilidades, miedo al futuro. Miedo. Y eso nos paraliza. Y yo te quiero abrir mi corazón y yo te quiero decir que este es una de las situaciones en las que estoy pidiendo ayuda para que Él me dé todo lo que necesito. Bueno, ya me lo dio y ahorita lo vamos a ver. Pero que verdaderamente me permite y me enseñe a usar todo lo que ya me dio para poder reinar sobre el miedo. El temor esclaviza, dice la palabra de Dios. Dice: librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. El temor te esclaviza. A pesar de que Jesús ya te dio la libertad en la cruz, entregando su vida porque ya lo hizo y es lo que dice su palabra, seguimos esclavizados por temor. Y además, el temor lleva implícito el castigo, porque dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Dice: el que teme espera el castigo. Así que no has sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor lleva implícito castigo. Y entonces el temor lleva esclavitud y lleva castigo. Pero algo que es muy importante, que nosotros podamos entender, meditar y pedirle a Dios que esas verdades bajen a nuestro corazón y se vuelvan rema, esa palabra revelada que traiga la transformación en nuestro ser. Tenemos que recordar que Él dijo: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. La presencia de Dios está contigo y conmigo todo el tiempo. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y en otra porción de la Escritura dice: el Señor es quien me ayuda y no tendré miedo. Y entonces, para poder reinar sobre el temor, tenemos que entender dos principios importantes: que la presencia de Dios está en ti y en mí, pero su presencia no está nada más así sin hacer nada, sino que su carácter es para ayudarnos. Entonces Él no se aparta de nosotros, Él no nos abandona y Él siempre nos ayuda. Y si esa verdad baja a tu corazón y baja a mi corazón, entonces no debe haber temor. Porque decir: Señor, tú vas conmigo. Quizá pueda tomar una decisión equivocada, sí,
Pero el día viernes compartía con un par de mis hermanos sobre un tema que tenía que ver con el libre albedrío. Y a veces pensamos que en nuestro libre albedrío podemos tomar una decisión que comprometa el propósito de Dios en nuestras vidas, pero yo te quiero decir que su presencia no se aparta aunque tomes una mala decisión. Y Dios, con esa infinita gracia que Él tiene, Él va a acomodar las cosas, mi hermano. Él no va a dejar que en la decisión que tú tomes se comprometa su plan, su propósito y su llamado. Dale un aplauso a Él. Porque a veces se nos olvida, de verdad, mi hermano, de verdad. Y Dios y el Espíritu está hoy obrando en mí, yo espero que también esté obrando en ti, para que juntos verdaderamente podamos reinar. Porque no es solo que reine uno, sino que reinemos todos juntos. Ahora, para cerrar esta enseñanza, tenemos que saber todo lo que tenemos disponible para poder reinar. Y esto es fundamental. Ya habíamos hablado de el amor superlativo de Dios, el gozo que podemos encontrar en Dios, porque Él es el Dios de los superlativos, su paz. En el versículo que leímos, en el verso 17 de Romanos 5, habla de la gracia y la justicia. Dice, los que reciban abundantemente la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Y entonces la gracia y la justicia son recursos que están disponibles para ti y para mí. La gracia y la justicia. Y ahorita te voy a pedir que me acompañes a 2 versículos que nos van a dar mucho más revelación de lo que Él pone disponible para ti y para mí. Y acompáñame al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, Efesios 1, 3. ¿Estás listo? Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con cuánta bendición? Con toda. Con toda. Y además no dice, bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿Cómo dice? Que nos ha bendecido. ¿En qué tiempo está esto? ¿Presente, pasado o futuro? Es pasado. Ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Con toda. Y entonces a veces le decimos a Dios, Señor, dame la sanidad. Y es como si yo aquí a Abel, yo le doy mi celular y él tiene mi celular. Y yo ya se lo di, ¿no? Y entonces estoy acá y Abel me dice, Charlie, dame tu celular. Y yo me voy a quedar como, Charlie, dame tu celular. Y yo, pues, ¿qué te digo, brother? O sea, ya te lo di. Ya es tuyo. Ya es tuyo. Señor, dame tu sanidad. Señor, dame tu bendición. Señor, dame tu libertad. Y yo creo que cuando le oramos y le pedimos a Dios, yo imagino que Dios nos ve con amor, sin duda, porque nos ama profundamente y Él nunca nos va a ver de otra manera más que con amor. Pero va a decir, hijo, ¿por qué me pides eso? Ya te lo di. Yo ya te lo di. Y entonces, ¿cuál tendría que ser si hoy baja nuestro corazón que toda la bendición espiritual ya nos fue dada? Entonces, ¿cuál tendría que ser la oración para papá? Pues ya no es dámela, ¿no? Porque pues Él dice que ya te la dio. Quizá tendría que ser otra la oración. Y ahorita vamos a ir un poco a eso. Antes quiero
que me acompañes a otro versículo, que es otro versículo del que Dios ya me había hablado, pero a veces las preocupaciones y los afanes ahogan los frutos, ¿no? Es lo que dice la Escritura. En Romanos 8, verso 32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y yo te pregunto, ¿cómo no habrá de darte Dios junto con la vida de Jesús todas las cosas? ¿Cuántas cosas? Todas, mi hermano, todas las cosas. Y nuevamente hay otro versículo que menciona el autor, que dice que todo es tuyo. Entonces Dios ya nos dio toda bendición espiritual, Dios ya nos dio todas las cosas, todo es nuestro. Y la pregunta es, si en nuestro caminar con Dios, en nuestro ejercicio de seguirlo, de buscarlo, podemos ver y experimentar que realmente tenemos todas las cosas. ¿Qué opinas? ¿Lo vemos? ¿Hay evidencias consistentes y verdaderamente grandes de que la vida del cristiano realmente vivimos y experimentamos esta verdad de que todo ya nos ha sido dado? Yo te voy a hablar por mí y mi respuesta es no. Y no te voy a hablar por mí de lo que yo veo, porque a mí no me corresponde juzgar. Yo te hablo por mí de lo que yo vivo. Y la respuesta es no. Pero por eso este tiempo, mi hermano, por eso ese anhelo en mi corazón de venir a aprender junto contigo estas verdades de Dios, para que juntos nos tomemos de la mano y verdaderamente las podamos experimentar. Y que nos levantemos los brazos y que nos recordemos y digamos: mi hermano, Dios ya te lo dio todo. Y hay una llave muy importante, porque Dios no tiene favoritos. Todo esto está disponible para todos los hijos de Dios. Para todos, no hay uno solo. El que Jesús no haya dispuesto todo para que lo podamos tomar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué no hay una evidencia clara de que como hijos de Dios experimentamos esto? Y una de las respuestas, y digo una de las respuestas con temor a Dios, y al final voy a cerrar con eso, viene en el mismo versículo, en el versículo 17, y lo voy a volver a leer. Dice: los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Entonces la gracia y la justicia ya están, son recursos que están disponibles para ti y para mí. Pero dice: los que reciben. Los que reciben. Y entonces muchos de los recursos Dios ya los dispuso para tu vida y para mi vida, pero no los recibimos. No los recibimos. Y entonces quizá la oración que nosotros tengamos que hacer a Dios no es pedirle lo que Él ya nos dio, sino decirle: enséñame a recibirlo. Necesito que me enseñes a recibirlo. Porque solo los que lo reciben, y recibirlo, mi hermano, tiene que ver con la fe, está totalmente vinculado a la fe. Porque tenemos que creer, porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o la convicción de lo que se espera, no recuerdo, pero la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, mi hermano. Por eso somos familia, ¿ya ven? ¿Qué haría si estuviera yo solo? Y entonces tiene que ver con certeza y con convicción, con creer. Y hay un par de historias. La historia del hijo pródigo, que cita el autor, que está muy buena, porque la historia del hijo pródigo dice que el hijo pródigo, el hijo, perdón, se me secó la boca. Tenía 2 hijos y uno de los hijos le dice: padre, pues, dame la parte de la herencia que me corresponde.
¿no? Y entonces la herencia se divide. El padre divide la herencia y se las entrega. Escucha bien esto, porque la escritura dice que se las entregó. No se le entregó nada más al que se la pidió. Y entonces él agarra la herencia, va y la despilfarra en pues, todo lo que te quieras imaginar, todo en lo que tú la podrías despilfarrar hoy. Fiesta, viajes y muchas cosas, y terminó. Ya sabemos la historia. Finalmente el hijo pródigo termina regresando porque le pide perdón a su papá. Él dice, bueno, pues es que los jornaleros comen mejor y yo estoy casi comiendo la comida de los cerdos. Pero aquí hay algo muy importante, que es, ¿cuál fue la actitud del corazón del hijo mayor? Cuando él regresó, él se enojó porque papá lo vistió con las mejores ropas, le dio el anillo de la autoridad, y cocinó un ternero, hizo una gran fiesta porque el hijo perdido había regresado. Pero la actitud del corazón del otro, que llega y ve el guateque y la pachanga y va llegando y dice, oye, a ver, le dicen los hijos, oye, ¿qué pasó? Pues es que tu hermano regresó. Y entonces el hermano se enojó y se quedó afuera, no fue. Y entonces el papá fue con el hermano y le dijo, hijo, entra. Y le dice, no, papá, ¿cómo crees? Yo te obedezco, yo te sirvo y ahí estoy. Y predico y llevo hombres y a casas de unidad y no sé qué tanta cosa. Y yo ni siquiera un cabrito me haces con mis cuates. Qué mal, papá. Y acá, mi hermano, lo que tenemos que ver es que cuando menos este hijo menor, aunque con la actitud del corazón incorrecto, recibió la herencia, y el hijo mayor no la recibió. Él no la recibió. Ya la tenía, porque dice que se las dio, pero él no la recibió. Entonces, cuán importante es que tú y yo podamos recibir lo que tenemos de parte de Dios, porque el papá le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que yo no te hago un cabrito con tus cuates y todo lo que yo tengo es tuyo? El problema es que el mayor no lo recibía. Entonces, todo es de él, pero no lo recibe. Y entonces acá, mi hermano, puede ser que tengamos que meditar y decir, Dios ya me lo dio todo. Y la pregunta es, ¿lo recibo? ¿Lo estoy recibiendo en fe? Recibir y reinar están vinculados. Están vinculados. Tú no puedes reinar sin recibir. Coincidirás conmigo, ¿no? Hasta por pura lógica. No podemos reinar sin recibir. Y sí podemos recibir sin reinar. Y ahí está este hijo pródigo, que recibió, pero no tenía un entendimiento de lo que representaba reinar. Otra historia que tiene que ver muy semejante es la tierra de Canaán. Cuando Dios libera a su pueblo, a los israelitas de Egipto, les dio la tierra de Canaán, porque se las prometió, les dice, esa tierra ya es tuya. Y la pregunta es, ¿la recibieron? Esta primera generación que sale, más de 2 millones de personas, más de 2 millones de israelitas salen con la promesa, con algo que ya Dios les había dado y no la recibieron. Y 40 años dando vueltas en el desierto y murieron en el desierto porque no supieron recibirlas, porque no tuvieron la fe para poder ir y apropiarse, recibir lo que Dios ya les había dado. Y entonces aquí se trata, mi hermano, de apropiarnos. Hay más de 30,000 promesas para los hijos de Dios. Más de 30,000 promesas, pero yo te voy a decir algo. Puede ser que ninguna de ellas se produzca en tu vida si no te apropias de ellas, si no las recibes. Y
perdóname, mi hermano, pero y nuevamente no es con un afán de juicio, pero en mi caminar, que es muy corto, 9 años con Cristo, pues yo de repente decía, ay, Señor, pues hay muchas promesas y yo no las veo, o sea, no las veo en mí. Y por eso hablo de mí. Pero también decía, bueno, pues ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde está este cuate que, o sea, yo quiero ver al que sí está experimentando y sí está viviendo las promesas? Y entonces así como, no, pues no. Y entonces acá el tema, porque dice la palabra de Dios que todas las promesas de Dios son un sí en Él y amén. Y entonces la pregunta es, si todas las promesas de Dios son para tu vida y para mi vida, sí en Cristo y amén, ¿por qué no las experimentamos? ¿Por qué no las vivimos? Y quizás sea, mi hermano, porque necesitamos aprender a recibirlas. Aprender a recibirlas. Y tiene que ver con la fe, sin lugar a dudas. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano, para terminar. Jesús en algún momento dijo, hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. Entonces, quizá el camino, mi hermano, en el que tú y yo tenemos que seguir caminando y seguirnos fortaleciendo es en el camino de la fe. Porque es esa fe lo que tú y yo necesitamos para entonces apropiarnos y recibir todo lo que ya recibimos de parte de Dios. Hay algo que el Espíritu también depositaba en mi corazón, porque a veces nos apasionamos con el tema de la fe. Bueno, al menos a mí me pasó, ¿no? Con el tema de la fe, y entonces empecé a estudiar más de la fe y a ver versículos bíblicos que tenían que ver con la fe, y le pedí a Dios, Dios, ayúdame en mi poca fe. Y entonces todas las cosas que en la Escritura hablaban sobre la fe, yo le decía a Dios, Dios, aumenta mi fe y dame fe para poder avanzar, caminar. Pero también lo que Dios me mostraba es que Él seguía trabajando en mi corazón. Mi hermano, porque esta enseñanza que hoy Dios trae a nuestra familia, a todos nosotros, no tiene nada más que ver simplemente con salir y pedirle fe para entonces recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y por eso te dije, yo te lo voy a decir con temor a Dios. Porque David fue ungido a los 15 años, pero su reinado empezó a los 30. Y la historia de David venciendo a Goliat, y yo nuevamente te voy a decir lo que a mí Dios me ha revelado. Para muchos fue un acto heroico el de David. Haber peleado contra un hombre de 3 metros, amedrentando a todo el pueblo de Israel. Pero cuando escudriñamos la Escritura y la vida de David, dice la Escritura que David le dijo al jefe de los ejércitos israelitas, dice, yo he peleado contra osos y contra leones. Y si te pones a investigar un poco, los osos que había en esa época, en esa región del mundo, eran osos pardos. ¿Sabes cuánto mide un oso pardo cuando se pone en 2 patas? 3 metros. Y David, por salvar las ovejas de su padre y de la familia, tuvo que pelear contra leones y contra osos para poder guardar las ovejas que se les había encomendado. Y 15 años después llegó eso. Y entonces cuando David vio a Goliat, no fue un tema de decir, no, cuando David vio a Goliat dijo, pues mide 3 metros, yo he peleado contra osos, he peleado contra leones y los he vencido. Y le dice, tú vienes contra mí con lanzas, y yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Porque claro que, por supuesto que en David había eso, esa relación y esa intimidad con Dios, pero Dios lo fue preparando. Mi hermano, yo te quiero decir que en tu vida y en mi vida, Dios te está preparando.
Dios te está preparando. Y todo lo que hemos visto en esta serie de enseñanzas de madurez espiritual tiene que ver con una preparación, con un entendimiento. Por eso esta enseñanza no viene aislada. Tenemos que entender las pruebas en nuestra vida, las tenemos que abrazar. Tenemos que saber quién es Jesús, que Él es digno de abrir los 7 sellos y es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la alabanza, la gloria. Pero todo eso lo comparte con nosotros, no es nada más para Él. Mi hermano, que en tu vida y en mi vida este sea un tiempo no nada más de ir a la presencia de Dios y decirle, pues nada más ayúdame a recibir, sino es, Señor, ayúdame a madurar, ayúdame a crecer, limpia mi corazón. Porque una imagen que Dios me daba en la mañana es cuando hay alguien que te quiere dar algo de alimento y tú llegas con las manos sucias. Y probablemente la manera de recibir eso que Él te está dando no sea con las manos sucias, sino es, espérame, déjame lavo las manos para poder recibir lo que tú me estás dando. Y cuando a Jesús lo cuestionaron porque sus discípulos no se lavaban las manos, también Jesús dio una enseñanza que hablaba, dice, ustedes lavan todo lo de afuera, lavan los cubiertos, pero ¿qué hay de adentro? Entonces quizá, mi hermano, este también sea un tiempo para tu vida y para mi vida, de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Porque yo quiero reinar, quiero seguir siendo preparado por ti. Y enséñame a recibir lo que en este momento, en la condición de mi corazón, en la condición de mi vida, me puede ser dado para llevar a cabo el llamado y el propósito que tú tienes para mi vida hoy. Porque aunque ya te lo dio todo, no lo vas a recibir todo. Lo vas a recibir de acuerdo a los pasos que demos en fe, a la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo. Pero Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar y siempre te va a ayudar. Dale un aplauso a Dios. Y yo quisiera aprovechar para cerrar. Quiero hacer una oración por todos nosotros, porque todos somos familia, porque no hay alguien aquí que ya lo haya alcanzado. Pablo mismo dijo, yo mismo no lo he alcanzado. Pero tenemos que saber que en este caminar estamos juntos y nos vamos a levantar las manos entre todos. Por eso la importancia de que no te quedes nada más en la reunión dominical. Inscríbete a los ministerios, ven a las reuniones de los ministerios, porque son tiempos más íntimos, donde nos conocemos mejor y donde oramos unos por otros y escuchamos la voz de Dios y damos una palabra y eso nos edifica. Y eso no hay tiempo muchas veces en la reunión dominical. Si tú no vas a una casa de unidad, si no vienes a la reunión de hombres o a la de mujeres o a la de jóvenes, tienes que saber que te estás perdiendo algo importante de lo que Dios quiere hacer para tu vida, porque lo va a hacer en unidad con tus hermanos. Así que eres bienvenido, mi hermano, para que juntos podamos alcanzar eso. Pueden pasar con los alfolís. Sabes, mi hermano, el tema de los diezmos y las ofrendas es una batalla constante, porque lo vemos conforme a la condición de nuestras vidas, de nuestro corazón, cuando en realidad tiene que ver con algo espiritual. Y es entender que Él es dueño de todo, que nosotros no somos dueños de nada, Él es dueño de todo. Y hay una obra que Él quiere hacer, y lo que Él espera es que tú y yo cooperemos con esa obra, no nada más con los recursos económicos, sino con nuestras vidas. Y entonces parte de la madurez espiritual a la que Dios nos está llevando a ti y a mí es entender cómo Dios ve el dinero, no cómo lo vemos nosotros, sino cómo Él lo ve. Y el poder separar el 10% de lo que ganamos y poder asociarnos con Él y decir, Señor, yo sé que tú me has dado la responsabilidad de gobernar en esta tierra. Yo voy a separar este 10% porque esto es para que tu obra se extienda. Y Él solo pide el 10%, no te pide el 50%, el 70%, el 90%.
Habrá alguien al que el Espíritu Santo ya se lo pidió, pero no es el caso. Él pide el 10% y la ofrenda es algo que tú le quieres regalar a Dios por agradecimiento. Y hoy yo quiero orar por los diezmos y las ofrendas y quiero orar por tu vida y por la mía. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de todos los que hoy estamos aquí, por todos tus hijos.